cómo el Mossad envenenó a un financiero del cártel usando una caja de chocolates mexicanos. La caja llegó un martes por la tarde, envuelta en papel dorado con un listón color vino. Dentro del despacho, con vista al Paseo de la Reforma, Héctor Salinas ni siquiera levantó la mirada cuando su asistente la dejó sobre el escritorio de caoba. Afuera, la Ciudad de México respiraba smog y prisa. Adentro, entre paredes forradas de libros que nunca había leído, Salinas revisaba transferencias bancarias que conectaban Culiacán con Tel Aviv, pasando por las Islas Caimán como fantasmas digitales. No sabía que la caja contenía su sentencia. Tampoco sabía que 3 hombres en un departamento a 4 cuadras observaban su ventana a través de un telescopio, esperando el momento exacto en que mordiera el primer chocolate relleno de cajeta. Uno de ellos, Eitan, consultó su reloj. Faltaban 17 minutos para que el veneno atravesara la barrera hematoencefálica. 17 minutos para que un hombre que lavaba dinero del narcotráfico hacia organizaciones terroristas en Medio Oriente dejara de existir sin un solo disparo, sin una gota de sangre derramada, sin testigos que pudieran señalar a Israel. Espera, antes de que comience la siguiente operación, si esta misión ya te atrapó en las sombras, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Para seguir dentro del próximo secreto, traición o acto de justicia, suscríbete y únete a la agencia. Ojos abiertos, volvamos a la misión. La operación había comenzado 8 meses antes, en una oficina sin ventanas del cuartel general del Mossad en Tel Aviv. Eitan recordaba perfectamente ese día porque era el cumpleaños de su hija y había prometido llegar temprano. En cambio, se quedó hasta medianoche revisando fotografías satelitales de una mansión en Polanco, transcripciones de llamadas telefónicas interceptadas y el expediente de un hombre cuyo único crimen visible era ser demasiado bueno convirtiendo efectivo sucio en inversiones limpias. Héctor Salinas Mendoza, 42 años, licenciado en finanzas por el ITAM, MBA en Wharton, casado, 3 hijos, miembro del Club de Golf Chapultepec, benefactor de orfanatos. En la superficie, un empresario exitoso. Pero las cuentas no mentían. Cada mes, $120 millones entraban a sus firmas desde empresas fantasmas registradas en Sinaloa. Cada mes, 90 millones salían hacia Beirut, Ramalla y Gaza, fraccionados en 1000 transacciones imposibles de rastrear. El dinero, que compraba cohetes Qassam, chalecos explosivos y AK-47, pasaba primero por las manos cuidadas de Salinas, quien cobraba un 3% de comisión y dormía tranquilo cada noche. No podemos tocarlo en territorio mexicano, dijo Ronen, el jefe de operaciones, aquella noche en Tel Aviv. Las relaciones diplomáticas son demasiado frágiles. Un asesinato atribuible nos costaría alianzas comerciales. Eitan estudió el rostro de Salinas en la pantalla. Facciones suaves, sonrisa practicada, ojos muertos. El tipo de hombre que besaba a sus hijos en la frente antes de firmar la orden que financiaba el asesinato de los hijos de otros. Entonces, hacemos que parezca natural, respondió Eitan. Un infarto, una embolia, algo que ni siquiera justifique una autopsia. Ronen asintió lentamente. Tienes 3 meses para diseñar la operación. Presupuesto ilimitado. Elige tu equipo. Eitan eligió a 2 personas. Yael, especialista en veneros y bioquímica, una mujer de 36 años que había pasado 15 en el laboratorio del Mossad creando muerte invisible. Dov, experto en logística y cobertura. Un hombre que podía falsificar cualquier documento, infiltrarse en cualquier cadena de suministro, desaparecer en cualquier ciudad. Los 3 se reunieron en un piso franco en Jersilia, frente al mar, donde el sonido de las olas ocultaba conversaciones que nunca debían ser escuchadas. El desafío es la entrega, explicó Yael, desplegando diagramas químicos sobre la mesa. Necesitamos un vector que él consuma voluntariamente, en privado, sin sospechar, algo que no levante alarmas. ¿Veneno en comida?, preguntó Dov. Demasiado arriesgado. Su casa tiene cocinera de confianza. Los restaurantes donde come tienen protocolos. Necesitamos algo que llegue directamente a él, empacado, sellado, aparentemente inofensivo.
Eitan caminó hacia la ventana. El Mediterráneo brillaba bajo el sol de marzo. Un regalo, dijo. Algo que reciba con frecuencia, que no genere sospecha. Pasaron las siguientes semanas investigando. Interceptaron su correspondencia, hackearon las cámaras de seguridad de su oficina, estudiaron sus rutinas, sus gustos, sus debilidades. Descubrieron que Salinas era vanidoso, que le encantaban los lujos discretos, que coleccionaba vinos franceses y relojes suizos. Pero sobre todo, descubrieron que cada mes recibía regalos de clientes agradecidos. Cestas de productos gourmet, botellas de whisky añejo, cajas de puros cubanos. Y chocolates, siempre, chocolates. La idea tomó forma una tarde cuando Yael encontró entre los registros aduaneros un envío mensual desde Oaxaca. Chocolates artesanales de la marca Mayordomo enviados por un supuesto cliente satisfecho. Salinas los devoraba en privado, en su oficina, después del almuerzo. Nunca compartía, era su pequeño vicio secreto. Podemos replicar el empaque, dijo Dove, estudiando fotografías del producto original. El papel, el sello, incluso el código de barras. ¿Y el veneno?, preguntó Eitan. Yael sonrió. Era una sonrisa sin alegría. Tetrodotoxina modificada, extraída del pez globo, sintetizada en laboratorio. Imita un infarto cardíaco masivo. Actúa en 15 a 20 minutos. No deja rastros detectables en análisis toxicológicos estándar. Para cuando un médico forense busque algo inusual, si es que lo hace, las moléculas ya se habrán descompuesto. Parecerá que su corazón simplemente se detuvo. Hombre de mediana edad, estilo de vida estresante, probablemente comía mal, nadie cuestionará nada. ¿Cuánto necesitas para matarlo? 2 miligramos, menos que un grano de sal. Lo podemos integrar en el relleno de cajeta. El sabor dulce enmascara cualquier residuo amargo. Eitan asintió. Entonces necesitamos estar en México. Necesitamos interceptar el envío real y reemplazarlo con el nuestro. Lo que siguió fue una coreografía de precisión que habría impresionado a un director de orquesta. Dove voló a la Ciudad de México con pasaporte canadiense. Se registró en un hotel de clase media en la zona rosa y rentó un departamento en la colonia Roma Norte. Pasó 2 semanas siguiendo al repartidor de DHL que entregaba los paquetes a Salinas, memorizando su ruta, sus horarios, sus pausas para el café. Una mañana, mientras el repartidor desayunaba en un puesto de tamales en la esquina de Álvaro Obregón y Orizaba, Dove entró al vehículo, localizó el paquete destinado a Salinas entre 50 envíos y pegó un dispositivo de rastreo GPS del tamaño de una moneda bajo el papel de envoltura. Yael llegó una semana después, con pasaporte español y una maleta diplomática que las aduanas nunca revisaron. Adentro, traía los chocolates preparados en Tel Aviv, réplicas perfectas de los originales, indistinguibles a simple vista, excepto por los 2 miligramos de muerte que contenían 3 de las 24 piezas. 3 oportunidades, 3 balas químicas. Eitan fue el último en llegar. Pasaporte alemán, cubierta como consultor financiero. Reservación en el Four Seasons. Se reunieron en el departamento de la Roma una noche de junio, con las ventanas abiertas y el ruido de la ciudad como banda sonora. Sobre la mesa, 2 cajas de chocolates idénticas, la real y la falsa. Yael había trabajado durante 72 horas sin dormir para replicar cada detalle. El peso exacto, el aroma del cacao oaxaqueño, incluso la ligera imperfección en el lazo de satín. ¿Cómo hacemos el intercambio?, preguntó Yael. Dove desplegó un mapa de la ciudad. El repartidor hace una parada en una gasolinera aquí, señaló un punto en el mapa, aproximadamente a las 10:45 am. Usa el baño, compra un café. El vehículo queda solo durante 3 a 4 minutos, suficiente. ¿Y si hay cámaras? Las hay, pero apuntan a las bombas de gasolina y la caja registradora, no al área de estacionamiento. Tendremos un ángulo muerto de 90 segundos. Es más que suficiente. Eitan estudió el plan. Era simple, demasiado simple.
La experiencia le había enseñado que las operaciones simples tendían a salir mal, porque la gente subestimaba las variables. Pero también sabía que las operaciones complejas colapsaban bajo su propio peso. Había que encontrar el equilibrio. ¿Qué pasa si el repartidor nota que el paquete fue manipulado? No lo hará, respondió Yael. El peso es idéntico. El sello térmico es idéntico. El código de rastreo es idéntico. Tendría que abrir el paquete y probar los chocolates para notar algo. Y no va a hacer eso. ¿Y si Salinas comparte los chocolates con alguien? Un silencio incómodo llenó la habitación. Era la pregunta que ninguno quería formular. Según nuestros registros, nunca lo hace, dijo Dov. Es un comportamiento consistente durante los últimos 18 meses. Los guarda en el cajón inferior derecho de su escritorio, en su oficina privada. Los come solo, generalmente después del almuerzo. Es ritualista al respecto. Generalmente, repitió Itán. No siempre. Yael se inclinó hacia adelante. Si queremos una certeza del 100%, no podemos operar. Toda acción encubierta implica riesgo calculado. Hemos minimizado las variables. El resto es probabilidad y suerte. Eitan sabía que tenía razón. En este negocio, esperar certeza absoluta era esperar el fracaso. Se decidía con la mejor información disponible y se ejecutaba con precisión. Lo demás estaba fuera de control. Está bien, dijo finalmente. Procedemos el martes. Dov hace el intercambio. Yael y yo monitoreamos desde el departamento. Una vez confirmada la entrega, observamos y esperamos. El martes amaneció nublado. Eitan despertó a las 5 de la mañana en su habitación del Four Seasons, incapaz de volver a dormir. Se duchó, se vistió con un traje gris carbón y desayunó café negro mientras revisaba las noticias en su teléfono. Una parte de su mente estaba en Ciudad de México, pero otra parte estaba en Tel Aviv, imaginando a su hija jugando en el parque, sin saber que su padre estaba a punto de matar a un hombre a 10.000 kilómetros de distancia. A las 9 de la mañana estaba en el departamento de la Roma. Yael ya estaba allí, preparando el equipo de vigilancia. 2 laptops conectadas a cámaras ocultas, un telescopio de largo alcance apuntando hacia la torre de oficinas de Salinas, teléfonos encriptados. Dov salió a las 9:30, conduciendo un Nissan Versa blanco, anónimo, invisible en el tráfico del DF. La gasolinera estaba en Insurgente Sur, a 20 minutos del edificio de Salinas. Dov llegó a las 10:35, estacionó 3 espacios atrás del vehículo de DHL y esperó. A través de los audífonos Bluetooth, Eitan podía escuchar su respiración controlada, calmada, profesional. Pasaron 5 minutos, 7. A las 10:43, el repartidor bajó del vehículo, cerró la puerta con llave y caminó hacia la tienda de conveniencia. Moviéndome, susurró Dov. Eitan observó a través de la transmisión de video en vivo desde la cámara corporal oculta de Dov. La perspectiva se movía suavemente, sin prisa. Dov rodeó el vehículo, sacó una herramienta de su bolsillo y desactivó la cerradura en 4 segundos. Abrió la puerta trasera. Cientos de paquetes apilados. Localizó el que tenía el dispositivo de rastreo en 16 segundos. Lo extrajo. Colocó el paquete falso en su lugar exacto. Cerró la puerta. Reactivó la cerradura. Se alejó. 49 segundos en total. Limpio, reportó Dov, saliendo. Eitan exhaló. No se había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Buen trabajo, regresa. A las 11:27 am, el vehículo de DHL se detuvo frente al edificio de Salinas en Paseo de la Reforma. El repartidor bajó, cargando 3 paquetes. Uno de ellos era la caja de chocolates. Eitan lo observó entrar al edificio, cruzar el lobby, entregar los paquetes en recepción. La secretaria firmó. El repartidor se fue. El paquete comenzó su viaje hacia el piso 18. Ahora esperamos, dijo Yael. Y esperaron. Las horas se arrastraron como caracoles sobre vidrio. Eitan pidió comida para llevar de un restaurante libanés cercano, pero apenas probó bocado. Yael revisaba y revisaba los sistemas de vigilancia, ajustando ángulos, verificando feeds de video. Dov regresó al departamento a las 3 de la tarde. Se quitó la gorra de béisbol y se sentó en el sofá sin decir palabra.
A las 4:17 p.m., la asistente de Salinas entró a su oficina con la caja de chocolates. Eitan la vio a través del telescopio, observando la escena como si fuera una obra de teatro silenciosa detrás de un cristal. La asistente dejó la caja sobre el escritorio. Salinas apenas levantó la vista. Ella salió. Salinas continuó trabajando en su computadora durante 20 minutos más, hablando por teléfono, revisando documentos. Finalmente, a las 4:39 p.m., alcanzó la caja. Eitan sintió que el tiempo se ralentizaba. Observó a Salinas romper el sello, abrir la tapa, estudiar los chocolates por un momento. Eligió uno. Se lo llevó a la boca. Masticó. Tragó. Primera pieza, murmuró Yael, consultando su cronómetro. Eitan no podía apartar los ojos. Salinas comió un segundo chocolate, luego un tercero. Cerró la caja y la guardó en el cajón de su escritorio. Volvió a su computadora. El veneno ya estaba en su sistema, disolviéndose en su torrente sanguíneo, viajando hacia su corazón. 15 minutos. Salinas firmó documentos, envió correos electrónicos, bebió agua de una botella de cristal. Parecía completamente normal. 18 minutos. Salinas se frotó el pecho distraídamente, frunció el ceño, tomó más agua. 20 minutos. Salinas se puso de pie abruptamente, su silla rodó hacia atrás, se llevó ambas manos al pecho, su rostro se contorsionó. Intentó alcanzar el teléfono sobre el escritorio, pero sus piernas cedieron. Cayó de rodillas, luego de frente. No volvió a moverse. Eitan bajó el telescopio. En la oficina al otro lado de la ciudad, un hombre yacía muerto sobre una alfombra persa, rodeado de expedientes y pantallas que parpadeaban con números que ya no significaban nada. En el departamento de la Roma, 3 agentes del Mossad empacaron su equipo en silencio. No hubo celebraciones, no hubo brindis, solo el trabajo mecánico de borrar su presencia de la ciudad. Dov, limpia este lugar, dijo Eitan. Yael, destruye los materiales. Yo me encargo de los vuelos. A las 8 de la noche, los 3 estaban en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, abordando vuelos diferentes hacia destinos diferentes. Dov hacia Toronto, Yael hacia Madrid, Eitan hacia Frankfurt. Se reunirían en Tel Aviv 3 días después, usando rutas indirectas, pasaportes diferentes, identidades que serían quemadas y nunca vueltas a usar. Eitan durmió en el avión, exhausto. Soñó con su hija. Cuando despertó sobre el Atlántico, las luces de las ciudades europeas brillaban como constelaciones artificiales en la oscuridad. Pensó en Salinas, en cómo su última vista había sido el techo de su oficina, en cómo nunca sabría quién lo había matado ni por qué. Pensó en las familias en Gaza y Beirut que tampoco sabrían quién lo había matado ni por qué. Pensó en las vidas salvadas y las vidas tomadas, y en cómo, al final, todo se reducía a números en un libro de contabilidad que nadie jamás leería. 3 días después, en Tel Aviv, Ronen esperaba en la oficina sin ventanas con un expediente cerrado sobre el escritorio. Bien hecho, dijo. Murió de un infarto masivo. La autopsia fue rutinaria. Su esposa heredó todo. Los negocios continúan, pero el nuevo contador es más cuidadoso. El flujo de dinero hacia Medio Oriente se redujo en un 70%. Eitan asintió. Era lo mejor que podían esperar. No habían detenido el mal, solo lo habían ralentizado. Era la naturaleza del trabajo. Pequeñas victorias en una guerra interminable. ¿Siguiente asignación?, preguntó. Ronen deslizó un nuevo expediente a través del escritorio. Hamburgo. Un imán que recluta jóvenes para ISIS. No podemos arrestarlo porque no ha violado ninguna ley alemana, pero ha enviado 53 chicos a Siria en los últimos 2 años. 18 han muerto. 4 han regresado y cometido atentados. Eitan abrió el expediente. Fotografías de un hombre barbado, 40 años, sonrisa benevolente, ojos calculadores. Un depredador disfrazado de pastor. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 meses. Eitan cerró el expediente y se puso de pie.
Afuera, el sol brillaba sobre Tel Aviv, sobre las playas donde familias jugaban y reían sin saber que hombres como él trabajaban en la oscuridad para proteger esa luz. Era un pacto antiguo. Ellos elegían las sombras para que otros pudieran vivir en la luz. No era justo, no era glorioso, pero era necesario. Y así continuaba, operación tras operación, ciudad tras ciudad. Un veneno aquí, un accidente allá, una desaparición más allá. Pequeños ajustes en el tablero geopolítico que nadie notaba, pero que cambiaban todo. Y con cada misión completada, Eitan sentía que algo dentro de él se endurecía un poco más, como metal templado en fuego frío. Pero había momentos, en la quietud entre operaciones, cuando regresaba a casa y abrazaba a su hija, y olía su cabello y escuchaba su risa, en los que se preguntaba si el mundo que estaba construyendo con sangre invisible sería un lugar donde ella pudiera crecer sin miedo. Y en esos momentos permitía que la duda lo visitara como un viejo amigo, sabiendo que la duda era lo único que lo mantenía humano en un trabajo que exigía convertirse en otra cosa. La caja de chocolates mexicanos se volvió legendaria dentro del Mossad, no en los expedientes oficiales, donde aparecía codificada como Operación Cacao, sino en las conversaciones susurradas entre agentes veteranos, en las lecciones de entrenamiento para nuevos reclutas. Se convirtió en un estudio de caso sobre precisión, paciencia y el arte de matar sin dejar rastro. Pero para Eitan era algo más. Era un recordatorio de que la muerte no siempre llegaba con bombas y balas. A veces llegaba envuelta en papel dorado, dulce en el paladar, inevitable como el destino. Y que en su línea de trabajo, el arma más efectiva no era la más poderosa, sino la más invisible. 6 meses después de México, Eitan estaba en Hamburgo, observando al imán a través de otro telescopio, en otro departamento, planeando otra muerte necesaria. El método sería diferente, las herramientas serían diferentes, pero el resultado sería el mismo. Un hombre que representaba una amenaza dejaría de existir, y el mundo continuaría girando, indiferente, vivo. Y en algún lugar de la Ciudad de México, la viuda de Héctor Salinas lloraba a un esposo que nunca conoció realmente, mientras sus cuentas bancarias se vaciaban lentamente, investigadas por autoridades que finalmente habían comenzado a hacer las preguntas correctas. Sus hijos crecerían con el estigma del apellido manchado, sin saber que su padre había sido tanto víctima como perpetrador, atrapado en una red de violencia que cruzaba océanos y culturas, conectando el narcotráfico mexicano con el terrorismo palestino a través de algoritmos y transferencias bancarias. La historia oficial diría que Héctor Salinas murió de causas naturales. Su certificado de defunción listaría infarto agudo al miocardio como causa de muerte. No habría investigación criminal, no habría sospecha de asesinato. Sería enterrado con honores, sus colegas hablarían en su funeral sobre su generosidad y visión empresarial. Y dentro de 6 meses sería olvidado por todos, excepto por aquellos que lo amaban y aquellos que lo habían matado. Pero en un archivo encriptado en los servidores del Mossad en Tel Aviv, la verdad permanecería preservada. Fecha, hora, método, agentes involucrados, resultado. Un registro frío de una muerte calculada, archivado junto a miles de otras operaciones similares, formando un tapiz invisible de violencia justificada que sostenía el equilibrio precario del mundo moderno. Yael eventualmente dejó el Mossad. Conoció a alguien, un profesor de literatura en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y decidió que quería una vida donde no pasara noches enteras sintetizando venenos. La última vez que Eitan la vio fue en su boda, bailando con su nuevo esposo, donde sonriendo de una manera que él nunca le había visto sonreír durante sus años de servicio. Ella era feliz, él estaba feliz por ella, y también sentía una puntada de envidia por su capacidad de escapar. Dov continuó. Era el tipo de hombre que había nacido para este trabajo, que no sabía existir fuera de la estructura de misiones y protocolos. Operación tras operación, ciudad tras ciudad, identidad tras identidad.
Eventualmente perdió la cuenta de cuántos pasaportes había usado, cuántas vidas había vivido. Se convirtió en un fantasma tan convincente que a veces se olvidaba de su nombre real. Y Eitan también continuó, porque alguien tenía que hacerlo, porque las amenazas no cesaban, porque por cada Héctor Salinas que caía, 10 más esperaban en las sombras, listos para ocupar su lugar. Era como intentar vaciar el océano con una cuchara. Pero cada cuchara contaba, cada vida salvada importaba, incluso si nadie sabría nunca que había sido salvada. Años después, cuando Eitan finalmente se retirara con una insignia de servicio distinguido y una pensión que nunca podría compensar las cosas que había hecho, se sentaría en su balcón con vista al Mediterráneo y pensaría en todos los lugares donde había estado, todas las personas que había observado morir. Y se preguntaría si había hecho alguna diferencia real o si solo había sido una pieza pequeña en una máquina enorme que trituraba vidas sin propósito ni dirección. Pero entonces recordaría la cara de su hija cuando le preguntó qué hacía en el trabajo, y cómo él le respondió que ayudaba a mantener segura a la gente. Y ella le creyó con la fe absoluta de un niño. Y él se aferró a esa fe como a un salvavidas en medio de un océano de dudas. Porque al final, eso era lo único que importaba. No las operaciones exitosas, ni las medallas secretas, ni el reconocimiento que nunca llegaría, sino la creencia frágil de que lo que hacía en la oscuridad permitía que otros vivieran en la luz. Era una mentira piadosa quizá, pero era la mentira que le permitía continuar. Y así, la operación de los chocolates mexicanos se unió al catálogo silencioso de muertes necesarias. Un secreto más en una vida llena de secretos. Una gota más en el río interminable de violencia justificada que fluía por debajo de la superficie del mundo civilizado. El chocolate nunca volvió a saber igual para Eitan. Cada vez que veía una caja de bombones, pensaba en Héctor Salinas cayendo de rodillas en su oficina, agarrándose el pecho, sus últimos segundos de conciencia llenos de confusión y terror. No sentía culpa, exactamente. Había aprendido hacía mucho tiempo que la culpa era un lujo que no podía permitirse en su línea de trabajo. Pero sentía algo, un reconocimiento quizás. Un tributo silencioso a un enemigo que nunca supo que tenía enemigos. En el gran tablero de ajedrez geopolítico, Salinas había sido un peón poderoso. Su eliminación había interrumpido una red financiera compleja, había salvado vidas que nunca sabrían que habían sido salvadas. Era un éxito rotundo según cualquier métrica operacional. Pero Eitan había aprendido que los éxitos en este negocio nunca se sentían como victorias. Se sentían como pérdidas necesarias, como amputaciones que salvaban al cuerpo pero dejaban cicatrices que nunca sanaban completamente. La Ciudad de México continuó con su vida después de la muerte de Salinas. Las calles siguieron atascadas de tráfico, los vendedores ambulantes siguieron vendiendo tacos y elotes, las parejas siguieron besándose en los parques. El mundo era indiferente a los dramas invisibles que se desarrollaban en sus sombras. Y quizás esa era la mayor lección de todas, que la vida continuaba sin importar quién vivía o moría, sin importar qué guerras secretas se libraban en los márgenes. En el expediente encriptado en Tel Aviv, la operación estaba marcada como completada exitosamente, pero Eitan sabía que ninguna operación realmente se completaba. Cada acción tenía consecuencias que se ramificaban hacia el futuro en formas imposibles de predecir. Tal vez la muerte de Salinas había salvado 100 vidas, o 1000, o ninguna. Tal vez solo había creado un vacío que alguien peor había llenado. No había manera de saberlo con certeza. Y esa era la paradoja del trabajo de Eitan. Actuar con certeza absoluta en un mundo de incertidumbre completa. Tomar decisiones de vida o muerte basadas en inteligencia imperfecta y esperanzas razonables. Vivir con las consecuencias sin poder nunca saber si las alternativas habrían sido mejores o peores. Pero seguía haciéndolo, porque alguien tenía que hacerlo, porque el mundo no era un lugar seguro, y nunca lo sería,
pero podía ser un poco menos peligroso si hombres y mujeres como él estaban dispuestos a ensuciarse las manos en la oscuridad. Era un pensamiento reconfortante, o al menos eso se decía a sí mismo en las noches en las que el sueño no llegaba y los fantasmas de sus decisiones pasadas se reunían al pie de su cama. La historia de los chocolates mexicanos nunca aparecería en periódicos, nunca sería contada en libros de historia. Existía solo en la memoria de 3 personas y en un servidor encriptado en algún lugar bajo las calles de Tel Aviv. Y quizás esa era la forma correcta. Las mejores operaciones eran aquellas que nadie sabía que habían ocurrido. Las victorias más completas eran aquellas que parecían accidentes o coincidencias. Eitan a veces se preguntaba qué pensaría la gente si supiera la verdad, si supieran cuántas muertes naturales eran en realidad ejecuciones cuidadosamente orquestadas, cuántos accidentes eran en realidad operaciones de inteligencia, cuántas veces sus gobiernos habían matado en su nombre sin su conocimiento ni consentimiento. ¿Se horrorizarían? ¿Se sentirían traicionados? ¿O entenderían, como él había llegado a entender, que la seguridad era una ilusión mantenida a través de violencia invisible? No había respuestas fáciles. Solo decisiones difíciles y consecuencias inevitables. Y hombres como Eitan que vivían en el espacio entre la ley y la justicia, entre la moral y la necesidad, llevando el peso de secretos que nunca podrían compartir. La caja de chocolates había sido simple, elegante, efectiva, todo lo que una buena operación debía ser. Y cuando Eitan miraba hacia atrás en su carrera, sabía que sería recordada no por su complejidad, sino por su simplicidad perfecta. Porque las mejores soluciones siempre eran las más simples, las más humanas, las que explotaban no la tecnología, sino la naturaleza humana básica, confianza, rutina, deseo. Y en eso, quizás, residía la verdadera oscuridad del trabajo. No en la violencia en sí, sino en cómo esa violencia se camuflaba en lo ordinario, lo familiar, lo dulce, en cómo la muerte podía llegar en la forma de un regalo, envuelta en papel dorado, ligada con un lazo rojo. Esa era la lección que Eitan llevaba consigo, mientras avanzaba hacia la siguiente operación, el siguiente objetivo, la siguiente muerte necesaria. Que en su mundo nada era lo que parecía, que la amenaza podía esconderse detrás de una sonrisa o dentro de una caja de chocolates, que la confianza era un lujo que nadie podía permitirse, y que al final todos comían del chocolate envenenado en algún momento de sus vidas, solo que algunos lo sabían y otros no. Eitan lo sabía, y ese conocimiento lo había cambiado de formas que nunca podría articular completamente. Lo había convertido en algo menos que humano en algunos aspectos y más que humano en otros. Lo había convertido en un guardián de secretos, un ejecutor de sentencias, un fantasma que caminaba entre vivos y muertos sin pertenecer completamente a ninguno de los dos mundos. Pero también lo había convertido en alguien capaz de hacer lo necesario cuando otros miraban hacia otro lado. Y en un mundo lleno de amenazas invisibles y enemigos sin rostro, tal vez eso era suficiente. Tal vez ese era el mejor epitafio que podía esperar. Hizo lo que otros no podían o no querían hacer. No era heroico, no era glorioso, pero era real. Y en el negocio de la verdad y las mentiras, la realidad era la moneda más valiosa de todas. La operación de los chocolates mexicanos terminó como había comenzado, con silencio, sin fanfarrias, sin reconocimiento público. Solo 3 personas en un departamento empacando equipo, borrando huellas, desapareciendo en la noche como si nunca hubieran estado allí. Y un hombre muerto en una oficina, rodeado de lujos que ya no significaban nada, su último pensamiento probablemente una mezcla de confusión y miedo, mientras su corazón se detenía y la oscuridad lo reclamaba. Era así como terminaban las historias en el mundo de Eitan. No con resoluciones limpias ni morales claras, sino con ambigüedad y silencio, con preguntas sin respuestas y consecuencias sin medir,
con la certeza de que mañana habría otra operación, otro objetivo, otra elección imposible. Y así continuaba. El trabajo nunca terminaba. Los enemigos nunca cesaban. Las amenazas evolucionaban más rápido de lo que podían ser neutralizadas. Era como intentar contener una marea con las manos desnudas. Pero seguían intentándolo. Porque la alternativa era rendirse, y la rendición significaba dejar que la oscuridad ganara. Y Eitan, por todo lo que había visto y hecho, por todos los compromisos morales que había hecho, por todas las líneas que había cruzado, todavía creía que valía la pena luchar contra esa oscuridad. Incluso si la lucha lo cambiaba, incluso si el costo era alto, incluso si las victorias eran pequeñas y las derrotas abundantes. Porque al final, lo único que separaba la civilización del caos era la disposición de algunos para hacer lo que otros consideraban impensable. Y Eitan había elegido ser uno de esos algunos. No por gloria ni por reconocimiento, sino porque alguien tenía que hacerlo, y él tenía las habilidades y la determinación para hacerlo bien. Era una carga pesada, pero la llevaba, cada día, cada operación, cada muerte ordenada y ejecutada en las sombras. La llevaba porque era necesaria, porque importaba, porque marcaba una diferencia que nadie vería, pero que todos experimentarían en la relativa seguridad de sus vidas diarias. Y cuando finalmente pusiera esa carga, cuando llegara el día de su retiro, y pudiera mirar hacia atrás en una carrera de secretos y sangre invisible, esperaba poder decir que había hecho más bien que mal, que las vidas salvadas habían superado las vidas tomadas, que el mundo era marginalmente mejor porque él había estado en él, trabajando en la oscuridad para proteger la luz. No era certeza, era esperanza, y en su línea de trabajo, la esperanza era lo único que lo mantenía cuerdo. La caja de chocolates mexicanos se convirtió en símbolo de algo más grande, la idea de que el peligro podía disfrazarse de bondad, que la muerte podía llegar envuelta en amabilidad. Era una metáfora para el mundo en el que Eitan vivía, donde nada era lo que parecía y la confianza era un concepto relativo. Pero también era un recordatorio de que incluso en ese mundo de engaño y violencia había espacio para la elegancia, para la precisión, para el arte en su forma más oscura. La operación había sido hermosa en su ejecución, perfecta en su sencillez. Y esa belleza era algo que Eitan podía apreciar, incluso mientras reconocía la fealdad inherente del acto en sí. Porque así era como sobrevivías en este negocio, encontrando belleza en lo feo, significado en lo sin sentido, propósito en lo que otros considerarían crímenes. Te decías que era necesario, que servía a un bien mayor, que protegía a los inocentes. Y la mayor parte del tiempo, incluso te lo creías. Y en esas raras ocasiones en que la duda se colaba, cuando las preguntas sin respuesta se volvían demasiado ruidosas para ignorarlas, te aferrabas a lo único que sabías con certeza, que habías hecho lo mejor que podías con la información que tenías, que habías actuado con intención, con propósito, con la creencia de que estabas haciendo lo correcto. No era suficiente para borrar la culpa, pero era suficiente para seguir adelante. Y seguir adelante era todo lo que se podía hacer en un mundo donde el bien y el mal rara vez eran absolutos, donde la moralidad era negociable y la justicia era algo que tenías que tomar en tus propias manos porque nadie más lo haría. Eitan seguiría adelante, hacia Hamburgo, hacia la siguiente operación, hacia el siguiente objetivo que necesitaba ser eliminado para que otros pudieran vivir sin miedo. Seguiría adelante porque no había otra opción, porque se había comprometido con esta vida y viviría con las consecuencias. Y en algún lugar de sus sueños, la caja de chocolate seguiría apareciendo, envuelta en papel dorado, atada con un lazo rojo, conteniendo muerte disfrazada de dulzura. Un recordatorio permanente de que en su mundo todo tenía un precio, incluso la seguridad, incluso la vida, incluso el alma. Pero pagaba ese precio, una y otra vez, porque alguien tenía que hacerlo, y ese alguien era él.
Esa era la verdad simple y terrible de la operación de los chocolates mexicanos y de todas las operaciones que vendrían después. Que la violencia necesaria seguía siendo violencia, que matar por razones correctas seguía siendo matar, que al final todos llevaban manchas que ninguna justificación podía lavar completamente. Pero seguían intentándolo, porque la alternativa era rendirse. No para Eitan, no para el Mossad, no para nadie que hubiera visto lo que ellos habían visto y supiera lo que sabían sobre las amenazas que acechaban en las sombras del mundo. Así que continuaban. Operación tras operación, muerte tras muerte, secreto tras secreto, construyendo un muro invisible entre la civilización y el caos, pagando el precio en pedazos de su propia humanidad, sacrificando su paz mental para que otros pudieran dormir tranquilos. Era el trato, el pacto no escrito entre los guerreros de las sombras y el mundo que protegían. Y aunque nadie les agradecería nunca, aunque morirían sin reconocimiento ni gloria, seguirían haciéndolo. Porque al final no se trataba de gratitud, se trataba de deber, de lealtad, de la creencia de que lo que hacían importaba, incluso si nadie lo sabría jamás. Y con esa creencia como única compañía, Eitan cerró el expediente de Héctor Salinas Mendoza, lo guardó en el archivo encriptado donde viviría para siempre y abrió el siguiente. Hamburgo esperaba, y después de Hamburgo habría otra ciudad, otro objetivo, otra operación que nadie conocería excepto los fantasmas que la ejecutaban. Era así como funcionaba su mundo, y así seguiría funcionando hasta que él ya no pudiera continuar, hasta que el peso se volviera demasiado pesado, o las preguntas demasiado ruidosas, o la culpa demasiado abrumadora. Pero ese día aún no había llegado, así que seguiría, un paso a la vez, una operación a la vez, una muerte necesaria a la vez. Y en algún lugar de México, una viuda lloraba. Y en algún lugar de Medio Oriente, personas que nunca sabrían lo cerca que habían estado de la muerte, seguían con sus vidas. Y en Tel Aviv, un hombre preparaba su maleta para otro viaje, otra identidad, otra misión en las sombras. El círculo continuaba, interminable, inevitable, necesario. Como los chocolates envueltos en papel dorado, dulces en el exterior, letales en el interior, perfectos en su engaño. Así era el mundo de Eitan, y así seguiría siendo hasta el final. La caja de chocolates había sido simple, elegante, efectiva, todo lo que una buena operación debía ser. Y cuando Eitan miraba hacia atrás en su carrera, sabía que sería recordada no por su complejidad, sino por su simplicidad perfecta. Porque las mejores soluciones siempre eran las más simples, las más humanas, las que explotaban no la tecnología, sino la naturaleza humana básica, confianza, rutina, deseo. Y en eso, quizás, residía la verdadera oscuridad del trabajo. No en la violencia en sí, sino en cómo esa violencia se camuflaba en lo ordinario, lo familiar, lo dulce. En cómo la muerte podía llegar en la forma de un regalo, envuelta en papel dorado, ligada con un lazo rojo. Esa era la lección que Eitan llevaba consigo mientras avanzaba hacia la siguiente operación, el siguiente objetivo, la siguiente muerte necesaria. Que en su mundo nada era lo que parecía, que la amenaza podía esconderse detrás de una sonrisa o dentro de una caja de chocolates, que la confianza era un lujo que nadie podía permitirse, y que al final todos comían del chocolate envenenado en algún momento de sus vidas, solo que algunos lo sabían y otros no. Eitan lo sabía, y ese conocimiento lo había cambiado de formas que nunca podría articular completamente. Lo había convertido en algo menos que humano en algunos aspectos, y más que humano en otros. Lo había convertido en un guardián de secretos, un ejecutor de sentencias, un fantasma que caminaba entre vivos y muertos sin pertenecer completamente a ninguno de los dos mundos.
pero también lo había convertido en alguien capaz de hacer lo necesario cuando otros miraban hacia otro lado. Y en un mundo lleno de amenazas invisibles y enemigos sin rostro, tal vez eso era suficiente. Tal vez ese era el mejor epitafio que podía esperar. Hizo lo que otros no podían o no querían hacer. No era heroico, no era glorioso, pero era real. Y en el negocio de la verdad y las mentiras, la realidad era la moneda más valiosa de todas. La operación de los chocolates mexicanos terminó como había comenzado, con silencio, sin fanfarrias. Sin reconocimiento público. Solo 3 personas en un departamento empacando equipo, borrando huellas, desapareciendo en la noche como si nunca hubieran estado allí. Y un hombre muerto en una oficina, rodeado de lujos que ya no significaban nada. Su último pensamiento probablemente una mezcla de confusión y miedo, mientras su corazón se detenía y la oscuridad lo reclamaba. Era así como terminaban las historias en el mundo de Eitan, no con resoluciones limpias ni morales claras, sino con ambigüedad y silencio, con preguntas sin respuesta y consecuencias sin medir, con la certeza de que mañana habría otra operación, otro objetivo, otra elección imposible. Y así continuaba. El trabajo nunca terminaba, los enemigos nunca cesaban, las amenazas evolucionaban más rápido de lo que podían ser neutralizadas. Era como intentar contener una marea con las manos desnudas, pero seguían intentándolo, porque la alternativa era rendirse, y la rendición significaba dejar que la oscuridad ganara. Y Eitan, por todo lo que había visto y hecho, por todos los compromisos morales que había hecho, por todas las líneas que había cruzado, todavía creía que valía la pena luchar contra esa oscuridad. Incluso si la lucha lo cambiaba, incluso si el costo era alto, incluso si las victorias eran pequeñas y las derrotas abundantes. Porque al final, lo único que separaba la civilización del caos era la disposición de algunos para hacer lo que otros consideraban impensable. Y Eitan había elegido ser uno de esos algunos. No por gloria ni por reconocimiento, sino porque alguien tenía que hacerlo, y él tenía las habilidades y la determinación para hacerlo bien. Era una carga pesada, pero la llevaba, cada día, cada operación, cada muerte ordenada y ejecutada en las sombras. La llevaba porque era necesaria, porque importaba, porque marcaba una diferencia que nadie vería, pero que todos experimentarían en la relativa seguridad de sus vidas diarias. Y cuando finalmente pusiera esa carga, cuando llegara el día de su retiro y pudiera mirar hacia atrás en una carrera de secretos y sangre invisible, esperaba poder decir que había hecho más bien que mal, que las vidas salvadas habían superado las vidas tomadas, que el mundo era marginalmente mejor porque él había estado en él, trabajando en la oscuridad para proteger la luz. No era certeza, era esperanza, y en su línea de trabajo, la esperanza era lo único que lo mantenía cuerdo. La caja de chocolates mexicanos se convirtió en símbolo de algo más grande, la idea de que el peligro podía disfrazarse de bondad, que la muerte podía llegar envuelta en amabilidad. Era una metáfora para el mundo en el que Eitan vivía, donde nada era lo que parecía, y la confianza era un concepto relativo. Pero también era un recordatorio de que incluso en ese mundo de engaño y violencia, había espacio para la elegancia, para la precisión, para el arte en su forma más oscura. La operación había sido hermosa en su ejecución, perfecta en su sencillez, y esa belleza era algo que Eitan podía apreciar, incluso mientras reconocía la fealdad inherente del acto en sí. Porque así era como sobrevivías en este negocio, encontrando belleza en lo feo, significado en lo sin sentido, propósito en lo que otros considerarían crímenes. Te decías que era necesario, que servía a un bien mayor, que protegía a los inocentes. Y la mayor parte del tiempo, incluso te lo creías.
Y en esas raras ocasiones en que la duda se colaba, cuando las preguntas sin respuesta se volvían demasiado ruidosas para ignorarlas, te aferrabas a lo único que sabías con certeza, que habías hecho lo mejor que podías con la información que tenías, que habías actuado con intención, con propósito, con la creencia de que estabas haciendo lo correcto. No era suficiente para borrar la culpa, pero era suficiente para seguir adelante. Y seguir adelante era todo lo que se podía hacer en un mundo donde el bien y el mal rara vez eran absolutos, donde la moralidad era negociable y la justicia era algo que tenías que tomar en tus propias manos porque nadie más lo haría. Eitan seguiría adelante, hacia Hamburgo, hacia la siguiente operación, hacia el siguiente objetivo que necesitaba ser eliminado para que otros pudieran vivir sin miedo. Seguiría adelante porque no había otra opción, porque se había comprometido con esta vida y viviría con las consecuencias. Y en algún lugar de sus sueños, la caja de chocolates seguiría apareciendo, envuelta en papel dorado, atada con un lazo rojo, conteniendo muerte disfrazada de dulzura. Un recordatorio permanente de que en su mundo todo tenía un precio, incluso la seguridad, incluso la vida, incluso el alma. Pero pagaba ese precio, una y otra vez, porque alguien tenía que hacerlo, y ese alguien era él. Esa era la verdad simple y terrible de la operación de los chocolates mexicanos, y de todas las operaciones que vendrían después. Que la violencia necesaria seguía siendo violencia, que matar por razones correctas seguía siendo matar, que al final todos llevaban manchas que ninguna justificación podía lavar completamente, pero seguían intentándolo, porque la alternativa era rendirse, y la rendición no era una opción, no para Eitan, no para el Mossad, no para nadie que hubiera visto lo que ellos habían visto y supiera lo que ellos sabían sobre las amenazas que acechaban en las sombras del mundo. Así que continuaban, operación tras operación, muerte tras muerte, secreto tras secreto, construyendo un muro invisible entre la civilización y el caos, pagando el precio en pedazos de su propia humanidad, sacrificando su paz mental para que otros pudieran dormir tranquilos. Era el trato, el pacto no escrito entre los guerreros de las sombras y el mundo que protegían. Y aunque nadie les agradecería nunca, aunque morirían sin reconocimiento ni gloria, seguirían haciéndolo. Porque al final no se trataba de gratitud, se trataba de deber, de lealtad, de la creencia de que lo que hacían importaba, incluso si nadie lo sabría jamás. Y con esa creencia como única compañía, Eitan cerró el expediente de Héctor Salinas Mendoza, lo guardó en el archivo encriptado donde viviría para siempre, y abrió el siguiente. Hamburgo esperaba. Y después de Hamburgo, habría otra ciudad, otro objetivo, otra operación que nadie conocería excepto los fantasmas que la ejecutaban. Era así como funcionaba su mundo. Y así seguiría funcionando hasta que él ya no pudiera continuar, hasta que el peso se volviera demasiado pesado, o las preguntas demasiado ruidosas, o la culpa demasiado abrumadora. Pero ese día aún no había llegado, así que seguiría, un paso a la vez, una operación a la vez, una muerte necesaria a la vez. Y en algún lugar de México, una viuda lloraba. Y en algún lugar de Medio Oriente, personas que nunca sabrían lo cerca que habían estado de la muerte, seguían con sus vidas. Y en Tel Aviv, un hombre preparaba su maleta para otro viaje, otra identidad, otra misión en las sombras. El círculo continuaba, interminable, inevitable, necesario. Como los chocolates envueltos en papel dorado, dulces en el exterior, letales en el interior, perfectos en su engaño. Así era el mundo de Eitan, y así seguiría siendo hasta el final.